Hoy me siento gozoso, hoy me siento alegre, hoy me siento contento porque el Señor una vez más ha demostrado en mi vida, en tu vida, en la vida de todos que Él es grande, que Él es misericordioso, que Él es maravilloso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano en Cristo, Ángel Rendón, predicador por la misericordia del Señor. Si no fuera por Dios, nada podríamos hacer ni nada seríamos cada uno de nosotros. Así que te doy la bienvenida una vez más a nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. El día de hoy de verdad que me siento gozoso, de verdad que me siento alegre, me siento contento, aunque son muchas las tribulaciones del justo. De todas ellas le librará Jehová, dice la palabra de Dios. Y yo no sé qué situación estás atravesando tú, no sé qué situación estás pasando, pero déjame decirte algo en esta hora. El Señor Jesús tiene el control de tu vida. El Señor Jesús sabe por las situaciones que estás atravesando y Él conoce tu situación, Él conoce tu corazón porque la palabra lo dice. Él escudriña nuestros corazones. Así que en esta hora te doy la bienvenida a nuestro canal. En esta hora coloco esa palabra en tu corazón para que la medites en ella, para que medites en la palabra poderosa del Señor Jesucristo y seas tú llenándote de su presencia sobrenatural, así como yo estoy lleno de la presencia sobrenatural de Jesús, porque el Espíritu Santo desciende con gran poder y gloria sobre cada uno de nosotros. Y si tú no lo crees, lee la palabra del Señor, allí lo conocerás, allí lo verás y allí entenderás que verdaderamente Él hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Mira, hoy quiero conversar un tema contigo, quiero conversar un tema sumamente importante, porque nosotros como cristianos muchas veces estamos intrigados en ciertos puntos, ¿no? Y el Señor me ha inquietado desde hace algunos días acerca de un tema y es de su voz. ¿Cómo sé yo cuando estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios? Y el Señor me llevó a un texto bíblico que es muy importante para entender este mensaje. Es muy importante para entender cuándo el Señor nos habla y cuándo es el enemigo que nos habla, porque nosotros podemos escuchar tres voces. Podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar la voz del diablo y podemos escuchar nuestra propia voz. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice, yo estaba, esto es Juan hablando, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¡Wow! ¡Qué poderoso esta palabra! Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, le dijo el Señor. O sea que desde el principio hasta el final, Él es. Pero mira lo que dice el versículo 10 como tal. Dice, yo estaba en el Espíritu. Y esta palabra es muy importante. Solamente con este trozo de la palabra vamos a poder entender cómo escuchar la voz de Dios. Porque Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto es lo importante. Para nosotros poder escuchar la palabra del Señor es necesario estar en el Espíritu. Si nosotros no estamos en el Espíritu, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar nuestra propia voz de nuestra conciencia. Podemos escuchar la voz del enemigo. Todos los días podemos hacer eso. Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, verdaderamente escuchamos la palabra de Dios. Y ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo logro yo estar en el Espíritu? Y allí viene otro punto. La palabra de Dios dice que esta palabra es como espada de dos filos, capaz de penetrar nuestro cuerpo y dividir el alma y el espíritu.
Cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, cuando nosotros verdaderamente estudiamos su palabra, cuando verdaderamente estamos allí en la presencia de Dios, escudriñando la palabra de Dios, verdaderamente nosotros podemos entender que la palabra del Señor es capaz de divide, es cortante. Ella divide el alma y el espíritu. Y cuando la palabra del Señor es capaz de dividir estas dos áreas de nuestra vida, nosotros comenzamos a estar en un nivel espiritual. Comenzamos a ver las cosas desde otro punto. Recordemos que nosotros, para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos estar en el espíritu. ¿Por qué? Porque ciertamente tenemos sentidos. El sentido del gusto, sentido del tacto, sentido del oído, sentido de la vista. Pero esos sentidos escuchan lo físico, escuchan lo material, ven lo material, sienten lo material. Pero para nosotros escuchar la voz de Dios necesitamos estar en el espíritu. Porque Dios es espíritu, la palabra lo dice, Dios es espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es espíritu, es cuando comprendemos que debemos estar en un nivel espiritual. Así que yo te invito en esta hora. La única manera de tú poder escuchar la voz de Dios es estar en el espíritu. La única manera de estar en el espíritu es con la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, esta palabra es capaz de dividir el alma y el espíritu, separarlas. Y cuando separa el alma, que es lo que busca, lo físico, lo material, lo carnal, y cuando separa lo espiritual de lo carnal, nosotros verdaderamente tenemos la opción de escoger en qué estoy, con la carne o con el espíritu. Y nosotros debemos escoger el espíritu y decirle: Señor, verdaderamente quiero escuchar tu voz. Decirle: Señor, verdaderamente quiero oír lo que tú tienes preparado para mi vida. Verdaderamente quiero oír lo que tú quieres decirme. Y en ese momento empezamos a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios puede venir como un sonido indecible, pero también puede venir como una trompeta resonante. Nosotros no podemos describir cómo el Señor se va a manifestar a nuestras vidas, no. Pero sí hay pasos que hacer. Sí hay pasos que hacer para poder escuchar la voz de Dios. Juan decía: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu. Ahora te hago una pregunta: ¿has estado tú en el Espíritu? ¿Has sentido tú que estás en el Espíritu? Pues la única manera de estar en el Espíritu es escudriñando la palabra de Dios. La única manera de poder entrar a ese nivel de gloria es escudriñando la palabra del Señor y entendiendo que Él nos demanda obediencia. Cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús nos demanda obediencia, cuando nosotros entendemos que siendo obedientes vamos a cumplir los deseos y los designios de Dios en nuestras vidas, en ese momento verdaderamente comenzamos a ser más espirituales y menos carnales. Estamos en la carne, aunque no lo queramos, pero podemos dividir la carne de lo espíritu. Eso sí lo podemos hacer. Podemos dividir el alma del espíritu a través de la espada de doble filo que es la palabra del Señor. Y si tú logras eso, puedes escuchar la voz de Dios. Puedes escucharla en lo espiritual, porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, debemos nosotros hacernos espirituales. Así que espero que esta palabra del día de hoy verdaderamente refresque un poco tus pensamientos y verdaderamente te inste a buscar más de la presencia de Dios, te inste a buscar más de su sabiduría, de su inteligencia, de esa que viene del cielo, esa sabiduría celestial. ¿Sí? Busquemos cada día más del Señor. Es la única manera de verdaderamente estar delante de la presencia de Dios es a través de la obediencia.
Cuando obedecemos al Señor, cuando cumplimos su palabra, cuando obedecemos sus designios, el Señor verdaderamente hace maravillas en nuestra vida. Te digo porque yo he vivido cómo el Señor se ha manifestado en mi vida de una manera sobrenatural. Sé que en este canal vamos a estar hablando de muchas cosas. Tendré la oportunidad de contarte un poco sobre mi vida. Pero lo importante es que no perdamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Lo importante es que permanezcamos allí centrados en la presencia de Dios. Aunque el Señor muchas veces tenga que romper algo en nuestras vidas, aunque el Señor tenga que romper algo en nuestras vidas para hacernos entender que el único camino que lleva a la vida eterna es Jesús, lo va a hacer. Que este mundo está gobernado por las tinieblas. Conversaba yo con mi esposa hace unos días atrás, ella me decía, oye, de verdad me sorprende cómo las personas hacen cosas que nosotros sabemos que son malas y las hacen como si no pasara nada, como si fuera algo normal. Y yo le comentaba, pero es que debemos entender que este mundo está gobernado por las tinieblas. Nosotros somos luz del mundo, somos la sal para salar. Nosotros somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, le decía yo. Y ella entendió en ese momento y me dijo, oye, de verdad somos luz. Y es que hay un tema que cuando nosotros no somos luz, el enemigo fácilmente nos va a envolver y nos va a hacer caer en esas tentaciones, nos va a hacer caer en esos lugares. Y allí Él se va a reír y se va a burlar de todos nosotros. Pero nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra del Señor, debemos estar siempre centrados en la palabra del Señor. Aunque estemos en lugares de oscuridad, nosotros debemos alumbrar allí en ese lugar. Porque somos carta leída, dice la palabra. Y si tú llegas a un lugar y no se dan cuenta que eres diferente a los demás, estás haciendo algo mal. Si tú llegas a un lugar y no se dan cuenta que verdaderamente eres cristiano, estás haciendo algo mal. Y no te estoy diciendo con esto que debes vestirte de alguna manera, no te estoy diciendo con esto que debes hacer cosas específicas, no. Lo único que debes hacer es obedecer al Señor Jesucristo. Lo único que debes hacer es obedecer esta palabra. Si obedecemos esta palabra, llamamos al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas, seremos salvos y mostraremos la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Lo importante es eso, mostrar la gloria de Dios. Yo sé que me he desviado un poco del tema, pero era necesario conversar de esto. Porque muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no estamos obedeciendo su palabra. No estamos haciendo las cosas que Dios nos manda hacer. Y la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Estamos buscando las añadiduras primero para después ir a la bendición de Dios, cuando el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros somos justos, cuando somos sinceros, cuando no somos mentirosos, allí estamos obedeciendo al Señor. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, allí estamos obedeciendo al Señor. Entonces nosotros debemos buscar de la presencia de Dios y escudriñar la palabra. Escudriña la palabra para que digas así como dijo Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Si tú estás en el Espíritu, el Señor va a hablar a tu oído y te va a dar las bendiciones que siempre te ha prometido. Yo no sé qué te ha prometido el Señor a ti. Yo no sé cuáles son las promesas que han caído sobre tu vida, pero déjame decirte algo, si le obedeces al Señor y si escudriñas la palabra de Dios, todo aquello que Dios prometió en tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Se va a cumplir. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Me alegra que hayas llegado a este nivel del video. No olvides suscribirte, darle like. Si tienes
cosas que decirnos, déjanos en la caja de comentarios sin ningún miedo, sin ningún temor. Coméntanos y muéstranos tu punto de vista. Queremos conocerte, queremos entablar una relación de hermandad contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, suscríbete, dale like y comenta todo lo que te ha parecido, que has visto en nuestro canal hasta ahora. Lo bueno y lo malo, ¿ya? La palabra de Dios dice que retened lo bueno y desechad lo malo. Yo hablo en este canal lo que el Señor ha colocado en mí. Y espero que sea de provecho para ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Bendiciones.